Vamos a comenzar, entonces ya estamos listos para hacer una oración. Hoy le voy a pedir a Denar que haga la oración. Así que, Denar, ¿podrías orar? Seguro. Vamos a orar entonces. Señor, te damos gracias por este día que nos das y gracias por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, y ahora que vamos a abrir tu Biblia, tu palabra, bendice al pastor Barrios y a todos los que nos están mirando también, para que tu Espíritu nos dé a todos entendimiento. En nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces, vamos a hacer un pequeño repaso. Nosotros leímos los primeros 3 versículos del Apocalipsis, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, comienza diciendo que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y nosotros dijimos que el Apocalipsis presenta a Jesucristo a través de su pueblo. Y también es la revelación del anticristo, que es alguien que imita a Cristo, y el anticristo se revela también a través de su pueblo. Una de las cosas que vemos claramente en el Apocalipsis es que Cristo usa la fuerza del amor para convencer. En cambio, el anticristo usa la fuerza física o la fuerza compulsoria, la fuerza de las leyes, para convencer y para llevar a la gente a la religión. Dijimos que al final del tiempo va a haber solamente 2 grupos. Unos que adoren al Dios verdadero a través del Jesucristo verdadero, y otros que adoren a un Dios falso, que incluso van a decir que está en la Biblia, pero a través del anticristo. Entonces, esas van a ser los 2 grupos que va a haber al final. No va a haber 3 grupos, 4 grupos. Y eso vamos a ver cómo va a ir sucediendo. Todo eso está descrito en el Apocalipsis, cómo va a ir sucediendo eso para que llegue a haber 2 grupos solamente antes de la segunda venida de Cristo. Muy bien, otra de las cosas que nosotros vimos es que analizamos la sesión pasada por qué Cristo todavía no vino. Y entonces, si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué Cristo todavía no vino? Espero que haya quedado algo claro, pero para mí Cristo todavía no vino porque todavía nosotros no hemos leído, oído y cumplido la profecía. Nosotros estudiamos la vez pasada que la profecía se la estudia para cumplirla. O sea, Dios da la profecía como una carta de comando para su pueblo, para que su pueblo siga lo que está en la profecía y la cumpla. En otras palabras, la profecía es la agenda de Dios. Entonces, ¿por qué Cristo todavía no vino? Porque todavía no hubo un pueblo que estuvo dispuesto a cumplir la profecía. Entonces, ahora me voy a adelantar, aunque todavía eso no lo explicamos, pero ¿qué sería cumplir la profecía? Es interesante que la primera profecía del Apocalipsis habla de que el pueblo de Dios se tiene que arrepentir. Eso sería cumplir la profecía. ¿Qué es lo que ha pasado con el pueblo de Dios a lo largo de estos siglos? Es que el pueblo de Dios, como comunidad, sí como individuo, pero como comunidad, parece que todavía nunca se arrepintió, y por eso Cristo no vino. ¿Qué ha pasado con el pueblo de Dios? El pueblo de Dios muchas veces se ha llenado de orgullo por las bendiciones que Dios le da. Y muchas veces el pueblo de Dios, en vez de considerar con amor al mundo, se ha puesto en una plataforma para condenar al mundo. En vez de mostrar el amor de Cristo, ha mostrado la condenación de Dios. Cuando muestra el pueblo de Dios la condenación de Dios, quiere decir que todavía no se encontró con Cristo, entonces no está predicando un Dios verdadero, porque la Biblia dice que Cristo vino solamente para salvar, no vino para condenar. Pastor, ¿cuál sería el pueblo de Dios? O sea, hemos hablado del pueblo de Dios. ¿Qué sería el pueblo de Dios? Muy bien, de acuerdo a la Biblia, pueblo de Dios es aquel que acepta a Jesucristo y aquel que basa su experiencia en los principios de la Biblia, en los principios del reino. Eso sería pueblo de Dios. No importa dónde se congregue esa persona, no importa dónde viva, no importa de qué color de piel tenga y no importa qué sexo sea. O sea, esa persona que sigue a Cristo y trata de vivir su experiencia basado en el testimonio de Cristo, esa persona es pueblo de Dios. Por lo tanto, estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando, que quizás no conocemos, somos todos pueblo de Dios, porque todos hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, y con todas nuestras limitaciones le pedimos a Dios que por medio de su Espíritu entonces nos ponga en armonía con los principios de su reino que están manifestados en la vida de Jesucristo. Muy bien, esta fue la introducción. Ya, entonces ahora vamos a entrar a lo que sigue. Vamos a Juan capítulo 1, versículos 4 en adelante. Juan 1, 4 en adelante dice así: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y vamos a analizar algunos puntos acá que para mí son interesantísimos en estos versículos que nos van a ayudar a entender más esto. Primero, no sé si ustedes captaron, hay acá algo maravilloso, maravilloso para mí. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, esto en el versículo 4, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. ¿Qué le llama la atención de esto? ¿Quién se está presentando allí? Aquí se está presentando, sin duda, la deidad. Se está presentando Dios el Padre, está presentando al Espíritu Santo, que son los 7 espíritus, y está presentando a Jesucristo. Pero acá hay algo que es una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa? Yo cuando descubrí esto, para mí fue una sorpresa tremenda. ¿Quién es el que viene a la tierra? Siempre dijimos que viene Jesús, pero de acuerdo a este versículo se nos dice que el que está viniendo no es solamente Jesús, sino que Jesús está viniendo también con el Padre, porque el Padre se presenta, dice, del que es, el que era y que ha de venir. O sea que lo que nos está diciendo esto es que el Padre viene. ¿Y por qué esto es tan importante? Yo no sé si, pero lo más importante es que esto es una noticia hermosa para todo el universo. ¿Por qué? Fíjense lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 18. Vamos a Juan, el Evangelio de Juan, que es el mismo que escribió el Apocalipsis. Juan escribió el Evangelio de Juan después de haber escrito el Apocalipsis. Así se entiende. Y entonces en Juan 1, 18 dice lo siguiente. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre lo ha dado a conocer. O sea que hasta que Cristo vino, o sea, cuando Cristo vino a la tierra, según lo que dice aquí el Evangelio, a Dios nadie nunca lo había visto. No lo habían visto ni los ángeles, no lo habían visto ni los seres de otros planetas, no lo había visto nadie. El único que lo vio fue Jesús y Él fue el que lo dio a conocer. Siempre Jesús fue la revelación del Padre. El Padre siempre estuvo en su gloria, siempre estuvo en un misterio, siempre estuvo dando, pero es a través de la manifestación del Padre, a través de la segunda persona de la divinidad, es que nosotros conocemos a Dios. Pero ahora lo importante que dice acá es que nadie vio al Padre nunca, pero ahora dice el Apocalipsis que el Padre es el que viene a buscarnos. Fíjense si no es importante o la importancia que Dios nos da a nosotros, que dice que el Padre mismo va a venir con Jesucristo. Yo no sé si se está refiriendo a la segunda venida de Cristo o a la tercera, me imagino que es a la segunda venida de Cristo. Quiere decir, ¿por qué todo el universo está tan pendiente de la segunda venida de Cristo? Porque en la segunda venida de Cristo, el universo por primera vez va a ver al Padre. Por primera vez va a ver al Padre. Por supuesto, ya lo hemos visto todos a través de Jesucristo, pero nunca se lo vio al Padre junto con Jesucristo, acompañándolo, aunque siempre trabajaron juntos, pero pareciera que va a venir con Jesucristo de acuerdo a lo que dice el Apocalipsis. ¿No les parece impresionante? A mí me parece impresionante este concepto que está allí escondido en este versículo de Apocalipsis capítulo 1, versículo 4. ¿Podríamos leer ese versículo otra vez, pastor? Porque está muy interesante eso y el versículo lo deja bien claro. Muy bien, ¿vos lo tenés ahí o lo leo yo? No, léalo usted, pastor. Dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, que era y ha de venir. Esa es una persona. De los 7 espíritus que están delante de su trono, o sea, se está refiriendo al Espíritu Santo, evidentemente, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. O sea que, fíjense que hace una diferencia entre el Padre, que dice que es el que es, era y ha de venir, y Jesucristo, que es el primogénito de los muertos. O sea, está habiendo 2 personas acá. Y entonces está los 7 espíritus, y esto quiero decirles esto, cuando la otra vez alguien preguntó acerca de los 7 espíritus, 7 quiere decir plenitud, pero alguien después, el tesorero aquí de la iglesia Forest City, me mandó un email, me dice, pastor, me hizo conectar con otro versículo esto de los 7 espíritus. En Isaías 11.2, Exacto. Con respecto a eso también hay alguna pregunta, ¿cómo los 7 espíritus son el Espíritu Santo? Muy bien, vamos a ver Isaías 11.2. Recuerden que 7 quiere decir plenitud, quiere decir totalidad en la Biblia. O sea, cada número tiene un símbolo. Isaías 11.2, vamos del 1 y 2, dice, saldrá una vara del trono de Isaí.
un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando del Mesías acá. Y reposará sobre él, escuchen, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. O sea que aquí está hablando de 7 facetas del espíritu. Y esta, sin duda, después en el Apocalipsis nos dice que son 7 espíritus, hablando de la plenitud del espíritu. Ahora, no me voy a detener mucho acá porque tenemos más puntos que avanzar y quiero aclararles que no vamos a estar dilucidando cada detalle del Apocalipsis porque es mejor tener un pantallazo general para ir entendiendo todo y después los detalles ir metiéndolos en una idea general que estar en cada detalle viendo cada árbol y al final no tenemos una idea del bosque. O sea, primero tenemos que descubrir bien cómo es el bosque. Muy bien, quiero destacar también, después sigue diciendo que termina este saludo con la deidad, dice, al que nos amó, estoy en el versículo 5, al final del versículo 5, dice, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Entonces, acá dice que Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué quiere decir que Jesús nos lavó de nuestros pecados con su sangre? Y a veces esta frase a mí me parece que la entendemos un poquito mal y le damos un sentido literalista o literal a esto de que Jesús con su sangre me cubre. ¿Qué quiere decir que Jesús con su sangre me cubre? Eso no quiere decir que Jesús pone su sangre o que la sangre de Jesús era mágica. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es lo siguiente. En la Biblia, sangre simboliza vida. O sea, simboliza vida. La vida está en la sangre. En Levítico, si ustedes quieren leerlo, no vamos a leer todos los versículos, en Levíticos 17:11 dice que la vida está en la sangre. Entonces, por eso Dios decía, ustedes no tienen que comer, cuando comen carne, no tienen que tomar la sangre porque allí está la vida. Y eso es para mí, porque ustedes hacen expiación con la sangre. O sea, la sangre era lo que perdonaba, la sangre del cordero era lo que perdonaba en el Antiguo Testamento el pecado del israelita. Pero la sangre era un símbolo ¿de qué? Un símbolo de la vida perfecta de Cristo. Cuando acá está diciendo que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, no está diciendo que la sangre nos lava, sino que está diciendo y nos lavó con su vida, o sea, nos lavó de nuestros pecados con su vida. ¿Por qué? Nosotros somos pecadores, somos orgullosos. Y un ser orgulloso no puede vivir delante de Dios. Dios solamente se puede vivir un ser perfecto, un ser que nunca pecó delante de Dios. Entonces, el ser que nunca pecó es Jesús. Y Jesús nos regaló su vida para que nosotros seamos cubiertos con su vida y podamos entonces así relacionarnos con el Padre tranquilos y con confianza sin tener temor al pecado que mora en nosotros. Con Cristo podemos cubrir nuestros pecados y no solamente cubrirlos, son cubiertos y después en un proceso caminando con Cristo nuestros pecados van siendo eliminados, vamos siendo perfeccionados en Jesús. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos a través de la vida de Jesús. Lo que nos salva es la vida de Jesús, es la vida perfecta de Jesús. Y eso sin duda lo vamos a estudiar mucho más durante todo el Apocalipsis porque es el mensaje central del Apocalipsis. La salvación de Dios a través de la vida de Jesús, a través de la sangre. ¿Por qué? Porque cuando Jesús muere, entrega su vida. Él muere para entregarnos, regalarnos su vida y esa vida nos pueda cubrir a nosotros de nuestra vida infectada de pecado que tenemos e infectada de orgullo. Y por eso decimos que la sangre de Jesús nos limpia de pecado, pero realmente es la vida de Jesús. ¿Está quedando claro? Espero que no se cansen de toda mi... Está quedando claro, pastor, pero es mucha información que tenemos que ir procesando. Así que hasta ahora veo que no hay preguntas. En YouTube, los que están en YouTube, estamos poniendo todos los textos bíblicos que el pastor está diciendo, estamos poniéndolos ahí en YouTube. Así que en Facebook todavía no estamos haciendo eso, pero en YouTube, los que están en YouTube, vamos poniendo todos los textos bíblicos a medida que el pastor va avanzando, así ustedes pueden ir anotándolo. Muy bien, entonces ahora vamos al versículo número 7 que dice, he aquí que viene con las nubes. O sea, ahí está describiendo la venida de Cristo. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo lo verá y los que lo traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí,
Amén. Acá es un cántico, digamos, un cántico de lamentación. O sea, acá está describiendo un grupo y está especialmente describiendo el grupo de los que rechazaron a Cristo. Hay personas que rechazaron a Cristo cuando Cristo estuvo aquí en la tierra y aparentemente ese grupo de personas va a resucitar para ver a ese carpintero que ellos pensaban que era simplemente un humilde carpintero, o a ese judío o joven rebelde que decían que era alguien que quería, un liberal que quería tirar la iglesia por la ventana. Los religiosos de la época lo decían, que lo juzgaban de sentarse con los publicanos y las pecadoras. Esos religiosos que rechazaron a Jesús y que lo llevaron a la cruz, aparentemente van a resucitar para ver que ese judío que ellos pensaban que era un joven rebelde no era nada más ni nada menos que el Hijo de Dios. Ellos tuvieron la convicción de que así era. Tuvieron, pero rechazaron esa convicción. Y eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando nosotros predicamos la verdad, si estamos predicando la verdad, no necesitamos usar la fuerza para predicar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad se defiende por sí misma. Cuando nosotros predicamos la verdad, es el Espíritu Santo que convence. Entonces, cuando alguien rechaza la verdad, la rechaza, no está rechazando a un predicador, no está rechazando a una persona que está hablando la verdad, está rechazando al Espíritu, porque el Espíritu está trabajando cuando se predica la verdad. Y por eso no nos tenemos que preocupar tanto si hay un hereje que está predicando mentiras. Déjenlo al hereje que predique mentiras. Ocupémonos de predicar la verdad. El gran problema muchas veces en la iglesia, en las iglesias cristianas, es que estamos siempre hablando de aquellos que predican la mentira. Pero la mejor manera de vencer la mentira es predicando la verdad. Pero si nuestra agenda está basada en atacar a aquellos que están predicando mentira, quiere decir que nosotros no tenemos una agenda de verdad tampoco. En vez de estar perdiendo tiempo criticando al que miente, prediquemos la verdad. Y la verdad va a tirar abajo al que miente. Es por eso que en el Apocalipsis nosotros vemos que Jesús tiene una espada en su boca y después vemos más adelante en Apocalipsis capítulo 11, vemos que los testigos de Jesús también con su boca hacen la obra. O sea, porque la verdad, cuando es proclamada en armonía con los principios del reino y con la revelación de Jesús, es poderosísima. El predicador no tiene que ayudar con estrategias psicológicas ni con estrategias de mercadeo la predicación de la verdad. No, la verdad es poderosa en sí misma. Y es por eso que esta gente que rechazó, todos lo van a ver a Jesús venir para que vean realmente quién era la persona que ellos rechazaron, que tenían la convicción en su interior, pero que con su razón y con sus decisiones decidieron negar esa convicción que les dio el Espíritu. Entonces termina esta sección en el versículo 8 que dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Nuevamente está hablando aparentemente aquí Dios el Padre. Muy bien, entonces ahora vamos a entrar en los otros versículos, que acá también hay mucho contenido. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Primero, se presenta Juan. ¿Quién era Juan? El discípulo amado de Jesús. No era aquel que era el discípulo que más amaba a Jesús, sino que aparentemente fue el discípulo que más amó a Jesús, el que más lo buscó a Jesús, y por eso fue el que más captó el amor de Jesús. Era el discípulo más joven. Y Juan ahora ya estaba viejito. Juan había sido, según lo que dice la tradición, había sido puesto preso en la época del emperador Domiciano por el hecho de resistirse a adorar al emperador. Entonces lo sentenciaron a muerte, a morir, a ser quemado en tinajas hirviendo, de aceite hirviendo, perdón. Según lo que dice la tradición o lo que comenta la tradición cristiana, fue puesto en unas vasijas de aceite hirviendo y milagrosamente fue conservada su vida como fue conservada la vida de Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego.
Entonces, a raíz de eso, es enviado a Patmos, de castigo, a trabajos forzados, a trabajar en una cantera. La isla de Patmos era una isla chiquita donde había un campo de concentración, si podríamos decir así, que allí tenían los romanos, y allí eran enviados todos los que estaban en contra de la sociedad, y en esta época eran enviados aquellos que se negaban a adorar al emperador. El imperio romano sostenía que el emperador era la manifestación de la divinidad, y entonces era como un anticristo, y por eso se aplica el Apocalipsis, también se aplica a la época en que fue escrito. Entonces Juan se resistió a esto y fue entonces enviado a Patmos. Ahora, Dios lo sorprende en Patmos dándole la revelación de Jesucristo a través del Apocalipsis. Jesús se le aparece en visión en Patmos para visitarlo en el momento de prueba. En el momento que parecía el momento más oscuro de la vida de Juan, se transformó en el momento más hermoso. Y a través de esto, este es el primer libro que escribe Juan, ya teniendo, según lo que se cree, unos 90 años, o quizás un poco menos, escribe el libro Juan en Patmos, y después de escribir el libro, cuando sale libre de Patmos, escribe el Evangelio según San Juan. Perdón. Entonces, encontramos el contexto del lugar, pero entonces ahora vamos al versículo 10. Dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y acá hay dos palabras o dos conceptos que tenemos que analizar. Primero dice que Juan está en el Espíritu. Entonces, para entender esta frase de que él está en el Espíritu, tenemos que ver dónde aparece nuevamente esta frase. Y en el Apocalipsis esta frase aparece 3 veces más. Y vamos a la segunda frase, la segunda vez que aparece esta frase, está en Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 y 2. Y presten atención para que podamos entender qué significa cuando Juan dice, estoy en el Espíritu. Juan 4, 1 y 2 dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Ahora fíjense, entonces, acá hay algo interesante. Dice que Juan escucha una voz. Esa voz le dice que le va a mostrar cosas que van a suceder, pero dice en el instante, estando yo en el Espíritu, está frente al trono de Dios. O sea que cuando él está en el Espíritu es sacado de donde está y es llevado a otro lugar. En este caso es llevado al trono de Dios. Vamos a Apocalipsis 17:3. El texto de recién en Apocalipsis también piensa. Apocalipsis 4, 1 y 2. Es que tú dijiste Juan 4, 1 y 2. Perdón, corregimos. Es Apocalipsis 4, 1 y 2. Apocalipsis 4, 1 y 2. Y entonces ahora vamos a ver Apocalipsis 17, 1 al 3. Dice así. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nuevamente, está Juan, se le aparece un ángel y le dice, ven que te voy a mostrar. Pero para mostrarle algo tenía que ir a un lugar diferente de donde estaba. Y entonces dice que en el espíritu Juan es llevado al desierto donde ve a esta ramera. O sea que vemos nuevamente, la frase en el espíritu evidentemente quiere decir en visión, y en visión Dios lo lleva a un lugar diferente al cual Juan está. Y entonces ahora vamos a Apocalipsis capítulo 21, versículos 9 y 10. Dice así, entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. O sea, en la pasada, Dios el ángel lo lleva en el espíritu al desierto, y ahora lo lleva a un monte alto para ver la nueva Jerusalén. Nuevamente es quitado del lugar donde está para llevarlo a otro lugar en visión,
donde Juan no estaba. O sea, es transportado en el Espíritu a otro lugar. ¿Se entiende? Entonces nosotros ya entendemos qué es en el Espíritu. El Espíritu es cuando, en el Espíritu, estar en el Espíritu es cuando Dios me toma en visión y me lleva a una circunstancia diferente a la que estoy. Muy bien, ahora volvamos. Entonces vamos a analizar la frase, dice, versículo 10, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Qué quiere decir esto que yo estaba en el Espíritu en el día del Señor? Y acá hay varias interpretaciones. Una de las interpretaciones es, por ejemplo, que ¿qué quiere decir el día del Señor? Bueno, algunos dicen que esto quiere decir que es el domingo. ¿Por qué el domingo? Porque en el siglo II después de Cristo, los cristianos comenzaron a guardar el domingo. ¿Por qué empezaron a guardar el domingo los cristianos? Era porque el Imperio Romano estaba persiguiendo a los judíos y los judíos guardaban el sábado. Entonces, como los judíos habían perseguido a los cristianos también, los cristianos, para diferenciarse de los judíos, comenzaron a guardar el domingo para no ser identificados como judíos, porque si no, para el romano, todo el que guardaba el sábado era judío. Entonces, en el siglo II encontramos ya algunos escritos que nominaban al domingo como el día del Señor. Sin embargo, nosotros sabemos que el Apocalipsis fue escrito en el siglo I, o sea, alrededor del año 90 después de Cristo. Entonces, esta costumbre de denominar al domingo como día del Señor comenzó recién un siglo después que Juan escribió. Por lo tanto, yo no me inclino a que esto quiera decir, que esta frase quiera decir domingo. Hay otra corriente que dice que esta frase quiere decir sábado. ¿Por qué sábado? Porque si nosotros vamos a la Biblia, encontramos que el sábado es el día del Señor. A pesar que nunca se lo llama al sábado día del Señor, sino que al sábado se lo llama sábado en la Biblia. Pero día del Señor muy pocas veces se lo llama así. Aunque hay una referencia a esto en Marcos capítulo 2, versículo, a ver, ya les digo qué versículo, Marcos 2, versículo 27, hablando Jesús, dice así, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea que Jesús se declara Señor del sábado, Señor del séptimo día. Entonces hay una corriente de cristianos que dice, entonces Juan acá se está refiriendo al sábado, al séptimo día de la semana. Puede ser. Hay un versículo que puede conectar eso. Sin embargo, nosotros tendríamos que ver qué significa día del Señor en la Biblia. Y ahora nosotros ya tenemos una conexión. Cuando Juan es tomado en el Espíritu, dice que cada vez que es tomado en el Espíritu, Dios lo lleva en visión a una situación y circunstancia diferente a la que está viviendo, y por eso lo toma en el Espíritu. Entonces, ¿qué es el día del Señor en la Biblia? ¿Es el día de reposo? Bueno, de acuerdo a lo que vemos en la Biblia, vamos a Isaías 13:6. Isaías 13:6. Vamos a ver qué es el día. Y como nosotros dijimos que íbamos a estudiar el Apocalipsis con la Biblia misma, Isaías 13:6. Isaías 13:6. Espero que tengan sus Biblias allí y que estén corroborando todo esto. Dice así, aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como devastación del Todopoderoso. ¿A qué se está refiriendo Isaías como día del Señor aquí? O día de Jehová también se le llama. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la antesala de la segunda venida de Cristo. Vamos a otro versículo. Vamos a Ezequiel 33. Ezequiel 33. Ezequiel 33. Dice así. Lamentad diciendo, voy a tomar desde el versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor. Lamentad diciendo, ay de aquel día, porque cerca está el día del Señor, día nublado, día de castigos de las naciones será. Sin duda que acá nos está refiriendo al día de reposo. Porque yo creo que ninguno de nosotros considera el día de reposo, tanto que considere el domingo, considere el sábado como día de reposo, un día nublado, un día de castigo de naciones. No, esto sin duda se está refiriendo al día del Señor
el día escatológico, el día de los últimos tiempos, el día donde Dios viene a poner su reino. Vamos a otro versículo, Joel 1:5. Joel es uno de los que más menciona este concepto. Joel, capítulo 1, versículo 5, dice, 1:15, perdón, me equivoqué. Dice, ay del día, ay de aquel día, porque cercano está el día del Señor. Vendrá como destrucción de parte del Todopoderoso. Joel nuevamente, igual que Isaías, igual que Ezequiel, está diciendo que el día del Señor es un día de lamentación para el mundo. De lamentación para el mundo que ha rechazado a Dios. Porque el mundo que rechazó a Dios en el día del Señor, que es el día, podríamos decir, como el día de la boda del Señor, se pierde la eternidad. Se pierde la eternidad por causa de estar buscando aquí tener una buena casa, por causa de estar buscando aquí tener una buena jubilación, por causa de estar buscando aquí pasar 70 años para ser parte de la élite del mundo. Es por eso. Y entonces, para esa gente que se va a dar cuenta que por unos ahorros o por lo que sea, estuvo dispuesto a perder la eternidad, va a ser algo muy, muy, muy serio. No es que Dios viene a castigar, sino que cada uno se castiga a sí mismo cuando ya no puede entrar donde no eligió entrar. Porque como Dios es un Dios de justicia, Él a cada uno le da lo que eligió. Y justamente en el día del Señor, Dios a cada uno le va a dar lo que eligió. Vamos a Joel capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así, tocad la trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él habrá en los años de muchas generaciones. Por supuesto, acá Joel está aplicando al día de Jehová al momento o el día del Señor, cuando Babilonia ataca a Jerusalén. Sin embargo, esto tiene una connotación o una proyección escatológica, que es lo que proyecta el libro de Joel con el último tiempo. Y en Joel 3:14 dice así, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. Entonces, ¿qué es el día del Señor? Ahora vamos a Apocalipsis nuevamente y vamos a interpretar Apocalipsis con la Biblia misma. Entonces, en Apocalipsis dice, estaba yo, Juan, en el Espíritu, y ya sabemos que en el Espíritu es Juan llevado a otro lado y a otras circunstancias en el día del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Lo que me está queriendo decir aquí Juan es que lo que va a describir el Apocalipsis es lo que va a pasar antes de que Cristo venga. O sea, y es lo que estaba diciendo Apocalipsis 1:3. El Apocalipsis es la carta de comandos para el pueblo de Dios para que sepa qué va a suceder cuando Cristo venga. En otras palabras, el Apocalipsis lo tenemos que entender tú y yo para que sepamos lo que va a suceder antes de que Cristo venga. Uno de los grandes problemas, y eso voy a explicar ahora, es que hemos pensado que el Apocalipsis ya se cumplió todo y entonces decimos, no, pero ¿para qué vamos a leer el Apocalipsis si hay que ir a estudiar la Edad Media? No, el Apocalipsis no se ha cumplido en su dimensión escatológica. Se ha cumplido en su dimensión histórica, pero en su dimensión escatológica todo el Apocalipsis está por cumplirse. Todo el Apocalipsis está por cumplirse. Y esto es lo apasionante, porque entonces ahora el Apocalipsis me sirve para mí, no le sirve para el que vivió en la Edad Media, no le sirve para el que vivió hace 2 siglos, no. El Apocalipsis me tiene que servir a mí, porque son las cosas que van a suceder pronto, especialmente está dirigido para la generación que quiera arrepentirse y quiera ver a Cristo venir en las nubes. Por lo tanto, ahora el Apocalipsis me va a revelar no lo que pasó en la Edad Media, sino que me va a revelar lo que viene mañana, lo que va a pasar. Le va a dar sentido a esto que estamos viviendo, estos 40 días o esta pandemia que estamos viviendo. Vamos a encontrar sentido ahora en el Apocalipsis. Vamos a saber cuál es nuestra misión en esta pandemia. Vamos a saber qué es lo que viene después. Está todo descrito y por eso espero que a ustedes les resulte tan apasionante como me resulta a mí esto. Y ojalá que podamos seguir porque ya, quiero decirles, sí, estamos en introducción, pero ya la próxima sesión vamos a empezar a entrarnos en la primera profecía del Apocalipsis.
Muy bien, no sé si hay preguntas. Sí, pastor. Preguntas. Estamos yendo bien rápido, ha sido bien interesante lo que hemos comentado. Ya hay algunos conceptos que hemos estado ya dando y hay unas preguntas con respecto a la primera parte que estuvimos y que hicimos. Dice en el versículo 8, dice que el que ha de venir no es Jesús el que ha de venir. Dice en el versículo 8, dice el que ha de venir. ¿No es Jesús el que ha de venir? Sí, en el versículo 8 dice que es Jesús, pero aparentemente el que está hablando en el versículo 8 es el mismo Padre, que empezó hablando en el versículo 4. Y ahí en el versículo 4 se ve bien que el que era, el que es y el que ha de venir es el Padre. Sin embargo, también el Alfa y el Omega, Jesús está descrito como el Alfa y el Omega. Y acá vemos esa unidad entre el Padre y el Hijo que no la podemos explicar. Esa unidad que es una unidad, algunos le llaman plural. Yo no me voy a meter en eso de tratar de definir a Dios porque me parece que tratar de definir a Dios es un acto de blasfemia. Querer yo definir a Dios con la mente que yo tengo, querer meter a Dios en mi mente, es un acto imposible. Y por eso hay gente que piensa que Dios es un ser nomás. Y por eso se llaman unitarios. Y entonces ellos fusionan a Dios y al Hijo, es la misma persona. Hay otras personas que piensan que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Esos son los trinitarios. Y después hay otras personas que piensan que está Dios el Padre, Dios el Hijo, que emana del Padre y es creado por el Padre, y el Espíritu Santo es una influencia. Yo no me voy a meter en ninguna de las tres corrientes. Yo lo que sé es que la Biblia me habla de Dios Todopoderoso y que le llama Padre, habla de un Espíritu Santo que tiene, sin duda, que tiene características de personalidad, como también tiene características de influencia. O sea, eso no lo podemos negar. Y habla de un Jesucristo que todos conocemos, que fue un personaje histórico, que es Dios hecho carne. De más allá, querer definir más, a mí me parece un acto de soberbia y de petulación de nuestra parte y de dividirnos como iglesias en querer, porque tú piensas que el Espíritu Santo es una influencia, entonces eres un hereje. O el que dice, porque tú piensas que Dios es una Trinidad, eres un hereje. No, dejemos esas discusiones que no tienen ningún sentido, que no muestran el carácter de Dios. Hay algo sí que tenemos claro, que nosotros podemos saber quién es Dios y cómo es Dios a través de Jesucristo. Y por eso el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Pero es del carácter de Jesucristo, no de la esencia, no de la grandeza que no podemos entender de Dios. Nosotros tenemos que entender el carácter de Dios y el amor de Dios. Muy bien. También con respecto a eso, esos conceptos que dijimos, si es el Padre el que dice yo soy el primero y el último, ¿por qué en Apocalipsis 2.8 dice el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió? Porque en Apocalipsis 2.8 está hablando Cristo, ya no está hablando el Padre. Por eso. Ok, muy bien. Ahora, con respecto a lo que tú mencionaste de que el Apocalipsis aún no se ha cumplido, ¿no? ¿Qué pasa con eso del mensaje a las iglesias, donde se dice que ya esas iglesias pasaron y ahora estamos en la Odisea? Pero otras iglesias ya fueron. ¿Cómo entonces no se ha cumplido eso? ¿Es una pregunta que estás haciendo vos, Denar, o que está haciendo alguien? No, estoy haciendo yo, y porque alguien también puso ahí en las preguntas que ya del Apocalipsis ya se han cumplido algunas cosas. Entonces se estaban refiriendo a eso de las iglesias. Entonces, por eso quería... Muy bien. Alguien puso en YouTube la si pregunta. Ustedes quieren que... Ojo, esto no quiere decir que yo tengo la respuesta. La Biblia tiene la respuesta y por eso a la luz de la Biblia vamos a descubrir las interpretaciones. Si ustedes quieren, la próxima sesión vamos a entrar en el mensaje a las iglesias y vamos a entender el mensaje a las iglesias. La última parte de esta sesión vamos a hablar de eso. ¿Por qué ustedes piensan que se cumplió el Apocalipsis? ¿Por qué? Y yo les puedo decir, se cumplió y no se cumplió nada todavía. Y ahí lo dejamos en misterio, lo dejamos en suspenso hasta que entremos en la última sesión de esta porción de Apocalipsis para todos. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, que tienen que ver en cierto sentido con lo que estamos estudiando. Dice, ¿qué es arrepentirse? ¿Es dejar de hacer lo malo? Muy bien, voy a tomar agua, perdonen porque tengo la boca seca. Ok, vamos. Te perdonamos por tomar agua. Y hay varias otras preguntas, pastor, también que están acá, y vamos a ir para allá, ir cerrando un poquito este tema y irse, esta parte del estudio y poder avanzar. También nos dicen,
antes de que conteste, dice, ¿por qué no hacen más seguido estos estudios? No solamente una vez a la semana. Sí, hay muchos que están diciendo, no sé, tenemos que ver eso. O sea, no podemos decir que no va a ser así, pero por ahora queremos asegurar esto. Estamos con muchas cosas. Realmente creo que el equipo pastoral que tenemos acá, creemos que en esta cuarentena no es que estamos con menos trabajo, estamos con más trabajo. Entonces estamos tratando de hacer lo que podemos, pero si es necesario y Dios nos muestra que pongamos un día más, lo vamos a hacer. Pero tenemos que ver eso. ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué es arrepentirse? ¿Es dejar de hacer lo malo? Muy bien, esa es una muy buena pregunta que la vamos a analizar, pero voy a dar... primero, arrepentirse, voy a hacer una pregunta. ¿Yo me tengo que arrepentir para ser salvo? ¿O me arrepiento porque soy salvo? Entonces, acá viene uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos. Muchos cristianos piensan que tienen que arrepentirse para ser salvos. Y esa idea no está en armonía con el mensaje bíblico. Quizás parece dar a entender algún versículo bíblico eso, pero no está en armonía con el mensaje bíblico. ¿Cuál es el mensaje bíblico? Yo estoy en pecado. El Espíritu Santo me llama. Yo voy a Dios, acepto a Dios, y al aceptar a Jesucristo en mi pecado, yo soy salvo y ahí recibo el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de acercarme a Cristo. No es que yo me tengo que arrepentir para ir a Cristo, sino que cuando yo voy a Cristo, Él me da el arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es el cambio de mi visión acerca de quién es Dios y quién soy yo. Y cuando yo me encuentro en la presencia de Cristo, me doy cuenta que mi problema no está en lo que hago, sino mi problema está en lo que soy. Y ese es el gran problema que tienen los cristianos. Muchos cristianos hemos tenido muchas veces ese problema, que piensan, quieren cambiar, quiero cambiar esto, quiero dejar de hacer esto, quiero dejar de hacer... No, Dios no quiere que cambies tu conducta. Dios quiere que tu corazón sea transformado y para eso tienes que entregarle a Él todo. Y si no le entregas todo, no puedes recibir nada. Y ahí está el gran problema. Hay muchos cristianos sinceros que quieren vencer este mal hábito, quieren vencer este mal hábito. No, tu problema no está en lo que haces. Tu problema y el mío está en lo que somos. Somos pecadores. Y nosotros pecamos porque somos pecadores. Entonces, para que dejemos esa condición pecaminosa, si podríamos decir así, de estar cometiendo actos de pecado, entonces necesitamos recibir una transformación. Ahora, alguien puede decir, pero entonces una vez que soy transformado, ¿nunca más cometo actos de pecado? No. Eso vamos a estudiarlo posiblemente más adelante. Pero, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es reconocer que Jesús es perfecto y que yo soy muy, pero muy, muy pecador. Eso es arrepentimiento. Muy bien, pastor. ¿Podría explicarnos un poquito lo que es escatológico? Porque tú nombraste eso, pero algunas personas preguntan si pudiera explicar un poco más qué significa escatológico. Muy bien, eso lo dije en la primera sesión. Escatología quiere decir, eschatos quiere decir del último tiempo. Logía quiere decir estudio. Entonces, escatología quiere decir estudio de los últimos tiempos. Escatológico quiere decir algo de los últimos tiempos. Cuando entonces decimos el día del Señor escatológico, nos estamos refiriendo al día del Señor de los últimos tiempos, de la antesala de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? ¿Está claro o no? Está claro, está claro. Okay. Muy bien. Pastor, ¿qué significa tener el carácter de Jesús? ¿Qué significa tener...? Digo porque cuando Jesús venga, tenemos que tener el carácter de Jesús. Eso es lo que la pregunta. Cuando Jesús venga, vas a tener el carácter de Jesús. No es que tienes que tener el carácter de Jesús. Yo, por ejemplo, me gustaría preguntarte, ¿tú te entregaste a Cristo? Entonces, si me dices sí, entonces tienes el carácter de Jesús. Entonces alguien te dice, pero pastor, yo me miro y todavía tengo un montón de defectos. No importa, tú tienes el carácter de Jesús. Tú tienes el carácter de Jesús. En tu esfera lo tienes si es que eres sincero y estás creciendo en Cristo. Tener el carácter de Jesús significa estar creciendo en el Espíritu, estar creciendo en Cristo. Es no tener un corazón dividido. Eso es tener el carácter de Jesús. Es ser íntegro, ser sincero. Y ustedes saben lo que significa sincero. Sincero, según lo que me contaron a mí, viene de la época griega, donde se vendían estatuas.
Entonces, las estatuas de mármol eran muy codiciadas, pero entonces por ahí cuando movían, los que vendían las estatuas, movían las estatuas, por ahí una estatua se rompía un poco. Entonces, el que vendía la estatua, con cera, tapaba esa ruptura en la estatua, la tapaba con cera. Entonces, cuando la estatua estaba tapada con cera, era de menos valor. Entonces, supónganse que iba alguien a comprar una estatua y entonces preguntaba, ¿esa estatua es con cera o sin cera? Si era con cera, era más barata. Y si era sin cera, era más cara, porque era íntegra, no había división, o sea, era toda de mármol. ¿Qué es tener el carácter de Jesús? Tener el carácter de Jesús es ser íntegro, íntegro. Es no tener dudas quién es mi Señor, quién es mi Salvador y para quién vivo, quién está primero en mi vida. Eso es tener el carácter de Jesús. Ahora, hay personas que reflejan más el carácter de Jesús y otras personas que reflejan menos el carácter de Jesús. Pero todos los que nos entregamos a Cristo reflejamos el carácter de Jesús si es que nos entregamos a Cristo. Lastimosamente hay mucha gente que va a la iglesia por años y se muere en las iglesias que nunca se entregó a Cristo. Se han entregado a una iglesia, se han entregado a un grupo de doctrinas, se han entregado a un trabajo, porque trabajan en la iglesia, entonces tienen que creer lo que la iglesia dice, porque dicen, ¿quién te paga el sueldo? Te lo paga la iglesia, así te tienes que creer lo que la iglesia dice. Esas personas no se entregaron a Cristo, no son personas sinceras, o sea, son personas con cera, o sea, no están íntegras. ¿Se entiende? Así es. ¿Jesús irá moldeando nuestro carácter a medida que vamos entendiendo y reconociendo nuestros pecados? Totalmente, totalmente. Pero acuérdense, la salvación comienza con la entrega a Cristo, no comienza con la segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo se confirma la salvación, o sea, se sella la salvación, pero la salvación comienza desde este mismo momento. Si tú no te entregaste a Cristo y hoy por el mensaje empiezas a reconocer que necesitas a Jesús y decides allí mismo entregarte a Jesús y entregarle tu corazón, hoy tú eres salvo en Cristo, eres perfecto en Cristo, porque Él te regala su vida, Él te limpia de tus pecados con su vida, con su sangre. Y ya puedes caminar como si fueras limpio, aunque todavía después vas a seguir caminando con Jesús y Él te va a ir enseñando una cosa primero, otra cosa después, otra cosa después. Él no te exige que desde aquí en adelante no caigas más. Él lo que te pide es que desde aquí en adelante no te separes de Él. Y si tú sigues con Él toda la vida, vas a tener siempre el carácter de Cristo, y Cristo va a poder venir en cualquier momento. Así es. Bueno, pastor, yo personalmente en este estudio he podido aprender más de la gracia, porque muchas veces hablamos de la gracia de Cristo, hablamos de la salvación, de lo que Cristo hizo por nosotros, pero empezamos a poner condiciones, sí, la gracia, pero hay que hacer esto, la gracia, pero esto otro. Viene el fin, pero si no estás listo, no vas a ser salvo. Si no eres como Cristo, no seas salvo. Pero hemos podido ver que en el mensaje del Apocalipsis también y de la Biblia en general, la vida de Cristo, está lleno de gracia. Totalmente. Gracia para todos nosotros que somos pecadores, todos nosotros que nos equivocamos y que vemos nuestra vida y la comparamos con Jesús y nos vemos totalmente perdidos. Pero veo que en este mensaje de Apocalipsis es un mensaje que está lleno de esperanza para todos nosotros, que simplemente tenemos que entregarnos a Jesús en sus brazos y su gracia nos cubre de todo. Eso para mí ha sido algo muy lindo poder ver en este. Es que la revelación de Jesús es justamente su gracia. Dígame, fíjense, cuando Jesús estaba en la última cena, si ustedes ven el Evangelio, van a ver que los discípulos estaban peleando unos con otros, estaban viendo quién se sentaba al lado de Jesús, y estaban todos enojados, compitiendo. Sin embargo, estaban con Jesús, a pesar de que estaban en esa situación. No habían entendido todo. Y Jesús en esa cena le dice, ustedes están limpios. Ustedes están limpios. Si yo hubiera sido Jesús, le hubiera dicho, miren, yo pensaba que ustedes están limpios, pero recién me di cuenta que estaban peleando los unos con los otros. No, pero había algo que tenían los discípulos. Está bien, había uno que no estaba limpio, que era Judas. ¿Por qué? Porque Judas nunca se había entregado a Jesús. Judas no le gustaba cuando Jesús lo retaba. Judas no aceptaba una reprensión de Jesús. En cambio, los otros se equivocaban, pero cada vez que Jesús los reprendía, bajaban la cabeza y decían, está bien, está bien. Se equivocaban, pero al ver el amor de Jesús, se iban entregando cada vez más a Jesús. Y al contemplar la cruz de Jesús, lo que Jesús hizo por ellos en esa cruz, eso cambió y transformó su vida para siempre.
Y es por eso, eso es lo que necesitamos. No tenemos que tener miedo de la segunda venida de Cristo. Es más, vamos a ver que en el Apocalipsis es un mensaje de esperanza, no es un mensaje de condenación. Es más, el Apocalipsis ha sido escrito para que haya la mayor cantidad de gente que se salve. Pero sí, describe cosas feas, pero describe cosas feas porque describe lo que eligen los seres humanos que no quieren estar con Dios. Pero Dios no da nada feo, Dios da todo bueno. Y de eso vamos a tratar de estudiar en el libro. Muy bien, no sé si hay otra, tenemos todavía que terminar. Sí, yo creo que sigamos adelante, ya hay algunas preguntas por ahí que hemos respondido en programas anteriores también, así que así estás viendo por primera vez este programa, este es el tercer programa de Apocalipsis, hay 2 programas anteriores que lo puedes buscar en nuestra página de YouTube de la Iglesia Adventista de Forest City y hay muchas de las preguntas que estoy viendo fueron contestadas en los programas anteriores, así que les invito a ver los programas el 1 y 2 que hicimos con el pastor. Muy bien, entonces ahora entrando a la última parte que va a contestar alguna pregunta que ustedes ya hicieron, tenemos que entender las 2 dimensiones que tiene la profecía. La profecía tiene una dimensión histórica y una dimensión escatológica, una dimensión para el tiempo del fin. La histórica se cumplió en la historia y la escatológica se va a cumplir o se va a comenzar a cumplir dentro de poco si es que no se está cumpliendo. ¿Qué quiere decir esto? Porque alguien puede decir, pero entonces quiere decir que si el Apocalipsis no se cumplió, ¿todo lo que me enseñaron a mí es mentira? No. Lo que te enseñaron a ti y a mí es la parte histórica del Apocalipsis. Pero hay una parte escatológica que a mi criterio es la parte más importante del Apocalipsis y la hemos dejado de lado. La hemos dejado de lado con tal de irnos para atrás, para atrás, para atrás. Entonces hemos quedado un pueblo de Dios que no sabe qué es lo que viene después. Simplemente pensamos que falta una sola cosa para que se cumpla y entonces Cristo viene. Y así, a mi criterio, estamos perdidos en el sentido, no perdidos espiritualmente, sino estamos a ciegas con respecto a la segunda venida de Cristo. El Apocalipsis nos muestra qué es lo que va a pasar desde ahora hasta la segunda venida de Cristo. Y eso es lo apasionante de esto. No, lo histórico fue lo que pasó en la Edad Media, lo que pasó después de la ida de Cristo al cielo y todo eso que ya lo estudiamos, ya lo sabemos, lo estudiaron las iglesias por tanto tiempo, pero la parte escatológica, muy pocas veces nos hemos referido a la parte escatológica. ¿Saben por qué? Porque a la iglesia cristiana, y esto es mi interpretación, no se enojen conmigo, la iglesia cristiana hasta hoy no ha querido que Cristo venga. Es una frase linda, es un eslogan que tenemos, la segunda venida de Cristo, pero en nuestros hechos nosotros mostramos que nos queremos quedar a vivir en esta tierra. Y Dios tuvo a lo largo de la historia gente que quiso ver a Cristo venir en las nubes, pero esa gente fue poca. La Biblia describe que va a haber un remanente, que va a ser un grupo pequeño con respecto al mundo, pero quizás mayoritario dentro de la iglesia, que va a querer arrepentirse. Arrepentirse, ¿qué quiere decir querer arrepentirme? Es buscar a Cristo, porque yo no me puedo arrepentir por decir me voy a arrepentir, sino que es cuando recibo la revelación de Cristo es que viene el arrepentimiento. O sea que si no hubo en la iglesia cristiana arrepentimiento hasta ahora, es porque no se levantó a Cristo como se tenía que levantar. Para mí, uno de los problemas que hablamos muchas veces con otros amigos que estudian la Biblia y que estudian la profecía, es que hemos levantado a un Cristo que es bueno, pero siempre hemos dicho que Dios el Padre es medio malo y que Cristo se pone como intercesor entre el Padre y nosotros para aplacar la ira de Dios. Entonces al final terminamos tergiversando a Cristo, porque la misión de Cristo fue venir a mostrarnos al Padre. Entonces si yo tengo tergiversado al Padre, no estoy aceptando la misión de Cristo. Hasta que yo no ponga la imagen de Cristo en el Padre, voy a estar en problemas. Y eso ha pasado con la iglesia cristiana históricamente. Por eso no es que yo estoy inventando el agua tibia, yo soy simplemente una víctima de eso y simplemente estoy queriendo compartir, no mi descubrimiento, que creo que hay cosas sí que Dios me ha dado, pero que al conversar con otras personas veo que Dios le está dando esta revelación también a muchas personas alrededor de todo el mundo. Y gloria a Dios por eso. Entonces, como les decía, la profecía tiene un cumplimiento histórico y un cumplimiento escatológico, un cumplimiento al fin del tiempo. Y alguien puede decir, pero entonces eso, ¿de dónde lo saca Joel? O sea, ¿de dónde sacás esto? ¿Hay asidero bíblico para esto? Sí, hay base bíblica para esto. Vamos a Joel capítulo 2, versículos 28 al 31. Son unos versículos que ustedes conocen muy bien. Joel. Hoy día estamos estudiando
mucho de Joel, pastor. Hoy sí, parece. Sí, Qué casualidad. Escribiste hace cuánto tiempo atrás escribiste ese libro. Muy bien, ha sido una buena coincidencia. Sí, sí. Joel. Por mientras busca ahí, hay una pregunta que nos hace alguien, dice, al margen, que es un poquito al margen, dice, ¿a Judas lo llamó Jesús o se presentó él? Y te la hago porque la persona está con insistencia de que quiere que contestar esa pregunta. Bueno, lean en los evangelios y ahí van a ver si lo llamó Jesús o no. Sin duda, Judas tuvo la misma oportunidad de todos. Ahora, si uno hace un análisis de los evangelios, va a ver que Judas era el más preparado de todos los discípulos. Y era el que tenía más ventajas, el que había tenido más ventajas, por eso fue elegido tesorero. Era el que tenía más preparación, el que sabía de números, el que todos los discípulos quizás hubieran puesto como el principal de todos. Si tenían que elegir un presidente de los discípulos, hubieran elegido a Judas. Y justamente Judas es el ejemplo de lo que no debe ser. Es lo que dijo Jesús. Generalmente la gente que tiene mucha seguridad social no es que Dios no la quiera, sino que es más difícil porque han aprendido a estar en el centro de la escena y no le dejan lugar a Dios. Y eso fue con lo que pasó con Judas. Pero lean los evangelios. Yo les invito a leer los evangelios para ver si fue Judas el que se presentó o fue Jesús el que lo eligió. Aparentemente pareciera que Judas se presentó. Eso no quiere decir que entonces Judas no se podía salvar. No era el perfil de los que buscaba Jesús. Eso sí. No era el perfil, pero Jesús lo aceptó. Lo aceptó y bueno, al final pasó lo que Jesús se imaginaba que iba a pasar o que sabía. Yo creo que se imaginaba Jesús en un momento, después lo supo, porque creo que Jesús sabía lo que iba a pasar porque Dios se lo revelaba, no porque él tenía una omnisapiencia que sabía todo, sino que él tenía que vivir como hombre. Pero entonces Jesús se imaginaba, porque es muy fácil, es como la madre cuando ve que el niño se está subiendo a una silla, le dice te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y el niño sigue insistiendo hasta que se cae. Y no es que la madre le profetizó que se iba a caer, sino que la madre sabe que si hacía eso se iba a caer. Jesús sabía por el perfil que tenía Judas que era una persona que no se iba a entregar a él. Porque Judas incluso despreciaba a Jesús. Lo admiraba en su poder, pero despreciaba la forma en que Jesús se manifestaba. Era demasiado sencilla para él. Jesús era demasiado ingenuo para él. Para Judas, Jesús tenía que ser rey y Jesús era muy lento. Pero bueno, esa es otra historia que no es el Apocalipsis. Pero bueno, está bien. Sí. Pero con respecto a eso, yo también, Judas se presentó, si podemos estudiar, pero si Jesús lo escogió, también lo llamó. O sea, también puede haber sido, y Jesús quería darle la gracia a Judas también, quería que Judas se salvara. Pero bueno, seguimos entonces, adelante pastor, el libro de Joel, ¿cuánto? Capítulo 2, versículos 28 y 28, estamos analizando la profecía, las dos dimensiones de la profecía, histórica, un cumplimiento histórico y un cumplimiento escatológico. Dice así, 2.28, dice, después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Todos nosotros, hablen con cualquier iglesia cristiana y aplican este versículo al día de Jehová, al día del Señor, a la antesala de la venida de Cristo. El derramamiento del Espíritu Santo sin medida al final del tiempo. Todos estamos de acuerdo con esto. Sin embargo, en Hechos, capítulo 2, versículos 16 y 17, Hechos 2, 16 y 17, tenemos al apóstol Pedro, que justamente se había derramado el Espíritu en el día del Pentecostés y los discípulos habían recibido el Espíritu, estaban hablando en lenguas y estaban predicando un montón de gente que venía de todas partes del mundo. Y entonces Pedro, vamos del versículo 14, Hechos 2, 14, Pedro dice lo siguiente, fíjense lo que dice. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pues estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Pero esto es lo que ha dicho el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Fíjense que
Pedro está aplicando una profecía para el tiempo del fin históricamente en el momento del Pentecostés. Sin duda se está cumpliendo la profecía históricamente, pero la profecía de Joel se aplica escatológicamente al fin del tiempo. O sea que la profecía tiene una dimensión histórica que ocurrió en la época de Pedro, pero va a tener una dimensión escatológica, como enseñan muy bien todas las iglesias cristianas, antes de la segunda venida de Cristo. Entonces están las dos dimensiones. Vamos a otra profecía, que vamos a Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. O sea que en otras palabras, acá me está diciendo Malaquías que Dios mandará a Elías antes que venga el día de Jehová. La pregunta es, ¿cuándo es el día de Jehová? Entonces todos sabemos que el día del Señor o el día de Jehová es al final del tiempo. Sin embargo, nosotros vamos a Mateo capítulo 17, Mateo 17, versículos 10 al 13, y acá está un diálogo entre Jesús y sus discípulos. Estaban bajando del monte de la transfiguración, y entonces dice el versículo 10, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y escuchen la respuesta de Jesús. Versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. ¿Está hablando en futuro o en pasado Jesús ahí? Está hablando en futuro. Dice, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y ahora del versículo 12 Jesús dice, pero os digo que Elías ya vino. O sea que ahora está hablando de pasado. Y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá a manos de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Fíjense qué claro que Jesús acá aplica históricamente en Juan el Bautista la profecía del Elías de Malaquías. Pero él dice que esa profecía todavía se va a cumplir al fin del tiempo, o sea, le da una dimensión escatológica. Y entonces la dimensión escatológica va a estar al fin del tiempo, que Dios va a enviar nuevamente al Elías, que hay que analizar, después vamos a analizar qué significa el Elías o cómo lo va a enviar Dios al Elías. Eso está también en el Apocalipsis, está descrito en el Apocalipsis. Entonces, es espectacular esto para mí. El Apocalipsis, hemos estudiado hasta ahora la parte histórica. Lo que vamos a empezar a analizar desde ahora en adelante va a ser la parte escatológica del Apocalipsis, lo que está en el futuro. Toda la parte escatológica del Apocalipsis está en el futuro. Y por eso para mí es tan apasionante, porque ahora nosotros tenemos la carta de comandos frente a nosotros de que sabemos qué es lo que va a pasar desde ahora hasta la segunda venida de Cristo si es que queremos leer, oír y guardar la profecía. Impresionante, impresionante. Si nosotros queremos, podríamos, si seguimos lo que el Apocalipsis dice, podríamos ver a Cristo venir en las nubes. Podríamos ver a Cristo venir en las nubes. Y gloria a Dios por eso. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos quedan todavía como 20 minutos, pastor. Muy bien, 20 minutos. Pero sí. Entonces quiero ahora que tomen su Biblia. Y vamos ahora, yo les voy a hacer un bosquejo general del Apocalipsis. ¿Para qué? Para tener... ustedes van a agarrar sus Biblias con un lapicero y van a escribir para que ustedes entiendan. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis muchas veces se estudió por capítulo. Y entonces uno estudia un capítulo y le queda todo medio confuso, por temas muy interesantes. Pero el Apocalipsis, hay 7 profecías en el Apocalipsis. Y las profecías no es un capítulo, otro capítulo, no. Hay profecías que están en 3 capítulos. Entonces nosotros tenemos que analizar la profecía en su totalidad. No ir analizando un capítulo primero, otro capítulo después, sino en su totalidad tenemos que analizar cada profecía. Si entendemos la primera profecía, vamos a entender la segunda profecía. Y si entendemos la segunda profecía, vamos a entender la tercera. Y vamos a ir construyendo el Apocalipsis de una manera muy lógica, como una torta, así que le vamos poniendo un piso arriba del otro, para tener un panorama de lo que va a pasar desde ahora hasta la venida de Cristo. Entonces están
Listos Listo. para anotar. Antes, entonces, por mientras ya se preparan, quería contestar. Voy a tomar agua de vuelta. Sí, por mientras, aprovecha a contestar a José Argemiro. Dice, ¿cómo interpretar entonces la ira de Dios en el Antiguo Testamento? Te invito a que busques el capítulo 1, porque ahí contestamos esa pregunta y analizamos bastante lo que fue la ira de Dios, incluso con el diluvio, y así que vimos bastante esa parte, así que también a los que no vieron ese capítulo, el capítulo 1 está ahí en YouTube, lo buscas, dice episodio 1, ahí está contestada esa pregunta. Muy bien, ¿estamos entonces? Estamos entonces. ¿No? Muy bien. Entonces, la primera profecía va de Apocalipsis capítulo 1:9 hasta Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Esa es la primera profecía. Y quiero decirles, la primera profecía comienza con un problema. El Apocalipsis comienza con un problema, que ya lo analizamos. Cristo quiere venir, pero su pueblo no está preparado. Entonces, ¿qué hace en la primera profecía? Cristo le pide a su pueblo que cumpla la profecía y le pide que se arrepienta. Es lo único que le pide. A nosotros nos encanta, y vuelvo a repetir, perdonen que repita tanto esto, pero nos encanta hacer cosas por Cristo. Pero dejar que Él haga en nosotros, eso es otra cosa. Hacer un alto. Nos encanta hacer cosas por Cristo y después proclamar, yo trabajé, yo hice esto con Cristo para ser nosotros el centro. Es como que Cristo es nuestro ayudante. No, nosotros tenemos que dejar que Cristo trabaje en nosotros. Y que trabaje en nosotros porque nosotros somos un desastre, somos un problema total. Y hasta que no reconozcamos que somos un desastre y que somos un problema, no tenemos arrepentimiento. La evidencia del arrepentimiento es reconocer lo que somos. Y justamente eso es lo que busca la primera profecía. Entonces la primera profecía, vamos con la primera profecía. Esa es la primera profecía. Sí. La segunda profecía comienza en el capítulo 4, versículo 1, y va hasta el capítulo 7, versículo 17, y algunos también, o el capítulo 8, versículo 1. Hasta ahí va la segunda profecía. ¿Qué es la primera profecía? Dios hace un llamado al arrepentimiento a su pueblo. En la segunda profecía nos muestra lo que Dios va a hacer para sacar de la iglesia a todos aquellos que no quisieron arrepentirse. Eso se llama zarandeo. Y eso es lo que describe la segunda profecía. Es lo que va a pasar. Es interesantísimo. Esa es la segunda profecía. Muy bien, la tercera. La tercera profecía va del capítulo 8, versículo 2, hasta, esta bastante larga, hasta el capítulo 11, versículo 19, que es el último versículo del capítulo 11. ¿Qué es lo que describe la tercera profecía? Describe qué es lo que Dios va a hacer para ayudar a su pueblo una vez que sacuda a su iglesia, que saque a todos los hipócritas de su pueblo. ¿Qué es lo que va a hacer para ayudar a su pueblo para que pueda predicar con poder el mensaje que tiene para predicar? Entonces, la cuarta profecía comienza en el capítulo 12, versículo 1, al capítulo 14, versículo 20. Esa es la cuarta profecía. Entonces, la cuarta profecía comienza a describir los poderes anticristos. Ahora comienza a describir de una manera mucho más clara los poderes no anticristos, sino el pueblo del anticristo. Como Dios se revela a través de su pueblo, en el Apocalipsis también el anticristo se revela a través de su pueblo. Y entonces comienza a describir cómo se revela el anticristo y cuáles son las características de los anticristos. Entonces, eso va hasta el capítulo 14, versículo 20. Y por supuesto habla de la obra del pueblo de Dios, ¿no? en esa profecía. En la quinta profecía va del capítulo 15 al capítulo 19, y allí describe el juicio que Dios hace sobre los poderes anticristos. ¿Y qué es el juicio? Es darle a cada uno lo que eligió. Entonces Dios les va a dar a los poderes anticristos lo que han pedido y lo que han elegido a través, y cómo lo pidieron y cómo lo eligieron, persiguiendo al pueblo de Dios. Entonces Dios va a hacer juicio sobre estos poderes anticristos. La sexta profecía es el capítulo 20, que habla de los 1000 años que describe el Apocalipsis, muy famoso ese milenio. Y la séptima profecía, esa es la profecía más cortita, la séptima profecía va, bueno, esta también es bastante corta, no tan corta, y la séptima profecía va del capítulo 21 al 22:5.
al 22.5. Y ahí tenemos las 7 profecías del Apocalipsis. Mi consejo es que estudiemos al Apocalipsis por profecía, no por temas. Porque a veces, por ejemplo, estudiamos el Apocalipsis por temas para querer convencer a alguien de que mi iglesia es la iglesia correcta. No, está mal. O sea, el Apocalipsis no se estudia para convencer para convencer a otro que mi iglesia es la correcta. El Apocalipsis se estudia para que entendamos que mi iglesia está en problemas. Y si yo estoy estudiando el Apocalipsis para demostrarle a otro que tiene que venir a mi iglesia porque en otra iglesia se pierde, no entendí nada del Apocalipsis. Lo estoy tergiversando totalmente. Estoy predicando un Dios que no está en el Apocalipsis. Y perdonen que lo diga, porque yo prediqué así el Apocalipsis. Yo lo prediqué así. Para convencer a alguien de que tenía que aceptar mi doctrina, que tenía que aceptar mi iglesia, y hice un gran daño con eso. Y le he pedido perdón a Dios y quiero seguir pidiéndole perdón. Y con eso no quiero decir que el que lo está haciendo está condenado. Yo no estaba condenado, era lo que yo lo entendía. Una vez que empecé a estudiar el Apocalipsis por mí mismo, con la Biblia misma, comencé a descubrir la revelación de Jesucristo en el Apocalipsis y eso cambió toda mi vida. Y cambió mi experiencia, no solo como cristiano, sino mi experiencia como pastor también. Lastimosamente, los que me tuvieron que conocer antes, no digo que era sincero, pero había muchas cosas que me faltaban. Y esas cosas estaban en el Apocalipsis. Muy bien, entonces el final del Apocalipsis hay un epílogo. El epílogo, que es y lo vamos a leer ahora, que es el final del Apocalipsis. Capítulo 22, versículo 6 en adelante. Dice así: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ya está concluyendo el Apocalipsis. Estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Fíjense que termina el Apocalipsis diciendo que estas cosas deben suceder pronto. Vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nuevamente, bienaventurado el que cumple la profecía. O sea, la profecía Dios no la dio para que la esperemos, sino para que la cumplamos. Aquí está el plan de Dios para su pueblo. Versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Después que las hube oído y visto, me postré a los pies del ángel que me mostraba estas cosas para adorarlo. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, pues yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Nuevamente, guardan las palabras de este libro, o sea, los que guardan la profecía. Adora a Dios. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Y de vuelta dice, vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pero los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y ahí terminó el Apocalipsis. Wow. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hay varias preguntas. ¿Las plagas del Apocalipsis son literales o simbólicas? Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a las plagas. Muy bien. Esto también lo hemos contestado, pero me gustaría hacerlo otra vez porque es algo que se repite varias veces en los programas. Dice, ¿por qué muchas veces Dios dice, los voy a castigar, si Dios es bueno y perdona? Gracias. Dice
JPADL. ¿Cómo, por ejemplo, cómo un ciego puede describir el color verde? Es muy difícil. O sea, ¿cómo se puede describir algo que nunca se vio? Dios da mensajes entendibles para el profeta, pero el profeta tiene que transcribir esos mensajes en las cosas que entiende. Entonces lo que el profeta escribe no es perfecto, el mensaje es perfecto, pero la forma en que el profeta escribe lo tiene que escribir en una forma que él es la única forma que conoce. Entonces cuando el profeta dice que Dios castiga, Dios no castiga como castigamos nosotros. Y ahí está el problema. Como nosotros hemos visto el castigo de los seres humanos, no conocemos otra manera de castigar. Entonces el castigo de Dios no es como los seres humanos castigamos. Entonces, para entender cómo Dios castiga, tenemos que ir a Jesús. Y entonces en Jesús, por eso la Biblia se la interpreta a través de Jesús. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es la principal revelación de Dios. Entonces, yo tengo que ver cómo Jesús castigó a los pecadores. De esa manera es que Dios castiga. ¿Cómo Jesús castigó a los pecadores? Yo te hago una pregunta. ¿Cómo Jesús castigó a Judas? Ya que hablamos hoy de Judas. ¿Cómo lo castigó? Simplemente dándole libertad de que haga lo que él quería hacer. Ese es el castigo de Jesús. No lo dejó. Cuando Judas se le puso que tenía que matar a Jesús, le dijo, Judas, ve. Le lavó los pies, todo, le dijo, ve, hazlo rápido. Le dio total libertad para que él mismo haga lo que él quería hacer. ¿Y fue Jesús el que lo colgó a Judas de un árbol? Que no, fue Judas mismo que se autodestruyó. El castigo de Dios es darnos la libertad final para hacer lo que nosotros queremos. Y un pecador busca su autodestrucción. Inconscientemente busca su autodestrucción. Alguien que está lejos de Dios busca su autodestrucción. Díganme, y vamos al caso, por ejemplo, esta persona que está inhalando cocaína, sabe que le hace mal, pero por más que le digas, lo va a hacer porque busca su autodestrucción. Alguien que sabe que no hay que matar, busca matar y inconscientemente está buscando que lo agarre la policía. Es algo inconsciente. La persona que está lejos de Dios está unida con Satanás y Satanás busca destruir tanto a los que lo siguen a él como a los que lo siguen a Dios. Satanás se deleita en destruir a todos. Y esa es la situación. Por eso no podemos entender el castigo de Dios como es el castigo del ser humano. Para eso necesitamos leer toda la Biblia y por eso Dios dejó la Biblia en 66 libros es tan amplio el conocimiento de Dios que en un libro solamente, en lo que escribió un profeta, no lo podemos entender. Así es, muy bien. Hay varias preguntas, pero que seguramente se van a responder más adelante porque la idea con las preguntas es preguntar lo que estamos estudiando hoy. Sé que el Apocalipsis tiene muchas variables, muchas cosas que tal vez no se entiende al completo o tal vez no hay claridad y por eso hay muchas preguntas, pero la idea del estudio de cada programa es que ustedes pregunten de lo que estamos estudiando ahora y tal vez alguna otra pregunta que no tenga que ver con lo que estamos estudiando hoy, pero tal vez que ustedes tienen alguna duda, vamos a intentar responder. Por ejemplo, Iván Roca pregunta, ¿la gran ramera sabe que lo es o no se identifica como tal? Hoy día no estamos estudiando específicamente eso, correcto, pero estoy seguramente, pastor, que más adelante entonces vamos a entrar a ese tema. Pero voy a contestar esa pregunta. Sí. Yo te hago una pregunta. ¿El pueblo de Dios sabe que se tiene que arrepentir o no lo sabe? Bueno, de la misma manera se aplica con la ramera. Pero seguramente más adelante entonces vamos ya a entrar más en detalle, ¿cierto? A eso. Pero intentamos contestar las preguntas que ustedes nos hacen, pero si empezamos a contestar todas las preguntas que no tienen exactamente que ver con el tema que estamos tomando hoy, entonces nos vamos desviando y vamos contestando preguntas y no podemos entonces estudiar más en profundidad lo que estamos haciendo. Así que por eso que tal vez las preguntas que han hecho no hemos hecho la pregunta al pastor, más que nada por eso. Así que tratemos de mantener las preguntas con respecto a lo que hemos dicho y vamos a ir tratando de hacerlo a medida que avance el programa. Lo importante es que quede claro lo más claro posible lo que hoy hemos estudiado. ¿Hay alguna otra pregunta, Denar? No, hasta ahora no hay... Muy bien, entonces ya quiero terminar con lo siguiente. Quiero terminar con este versículo que dice,
Capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y acá esto es lo que quiero enfatizar. El espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Quién es el espíritu? El espíritu de Dios. La esposa es la iglesia. Dicen, ven. El que oye, o sea, el que entiende, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Cuando yo estaba estudiando el libro de Apocalipsis, que lo estudié con la Biblia misma por unos 8 años, y que no soy un especialista todavía en Apocalipsis, ojalá lo fuera, cuando terminó esto, sentí el llamado de Dios, que me decía, ven. Pero dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Yo a través del estudio sentí que el espíritu y la esposa, el pueblo de Dios, me decía, ven. Yo sentía que había un llamado de Dios para mí para formar parte de este pueblo final. Y espero que eso es lo que tú estés sintiendo también en este momento. Pero entonces después dice, el que oye, diga, ven. O sea, que cuando yo acepto venir al pueblo de Dios y oí, ahora yo tengo una misión. Y esa misión es decir, ven. Y hoy yo te quiero invitar a que tú aceptes, porque ahora yo estoy diciendo ven, que aceptes formar parte del pueblo de Dios. No me importa de qué denominación estés. No tienes que venir a mi iglesia para ser parte del pueblo de Dios. Tienes que estudiar el Apocalipsis. Tienes que aceptar la revelación de Jesús y vamos a estar unidos. Yo no soy el pastor es Jesús. O sea, nos vamos a unir en Jesús, en la Biblia. Y Dios va a levantar este movimiento. Vamos a empezar a cumplir la profecía. No porque a nosotros se nos ocurrió, sino porque Dios nos dijo que la cumplamos. Y si Él nos dijo que la cumplamos, Él nos va a capacitar para cumplir la profecía. Si nosotros queremos, vamos a recibir la bendición de Dios para hacer este plan que Dios nos dejó en el Apocalipsis. Y por eso yo hoy te digo ven. Y te quiero invitar para que tú le digas ven también a las personas, a tus amigos. Si tú quieres también, te estamos invitando para que te suscribas también a nuestra página. Y ahora haz un share, o sea, comparte ahora mismo ahí esto en tu página para que más gente lo vea. No para que me vean a mí, sino para que estudiemos el Apocalipsis. Para que haya más gente que se entusiasme con el Apocalipsis. Hoy me hablaba una persona que tenía un conocido que estaba en una vida bastante desordenada y que empezó la semana pasada a estudiar el Apocalipsis, ojalá que nos esté mirando esta persona, y encontró algo muy bueno. Y sí, ¿sabes por qué? Porque el Apocalipsis dice que hay un Jesús que perdona todos los pecados. Dicen que la persona que va a ser parte del pueblo de Dios final no va a ser la persona que fue perfecta, no va a ser la persona que recitó poesías en las iglesias de chiquito, sino que va a ser la persona que dejó que Jesús le lave sus pecados con su sangre, le lave sus pecados con su vida. Y cuando Jesús lava los pecados con su vida, no hay pecado que no pueda ser perdonado. No hay vida pasada que no pueda ser tan profundo el pecado que Cristo no lo quiera, no lo pueda ni lo quiera perdonar. Jesús vino a salvar, no vino a condenar. El orgulloso más orgulloso del mundo, que muchas veces somos los religiosos, necesita más perdón quizás que aquel que está metido en la droga. Y por eso hoy Dios nos está llamando a los orgullosos, nos está llamando al que está metido en la droga, le está llamando a la prostituta, nos está llamando al pedófilo, está llamando a la persona que ha sido un adúltero, al mujeriego, a todos nos está llamando a que lo dejemos lavar nuestra vida, nuestro pecado con su vida. Él nos regala su vida. Y si hoy aceptamos la vida de Jesús, tenemos perdón completo, entramos en la salvación y entramos en el pueblo de Dios para cumplir la profecía y ver a Cristo venir en las nubes. Amén, pastor, gracias. Tremendo mensaje y podemos aprender que no importa lo que nosotros hagamos, es imposible ni siquiera poder arrepentirnos si primero no entregamos nuestro corazón a Jesús. Lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestro corazón a Él. Y hoy día yo he sido bendecido también, tanto como ustedes seguramente, con el estudio. Todos estamos estudiando, todos estamos aprendiendo. Y el pastor Joel me regaló este libro, que habla acerca del Apocalipsis, de un estudio que el pastor ha hecho acerca de lo que estamos haciendo ahora aquí también. Muchos han preguntado cómo podrían tener el libro del pastor. Bueno, está disponible en Amazon, lo pueden buscar, se llama Las cosas que deben suceder pronto. Si buscan por Joel Barrios, entonces en Amazon pueden entonces
tener este libro. La tapa es diferente ahora. La nueva edición es una tapa diferente. O sea, no compren la vieja porque esa es la vieja edición. La nueva edición es la nueva, así que yo tengo la nueva tapa. Yo tengo la vieja edición, pero no importa, igual sirve. Se acabaron pero si usted quiere entonces buscarlo en Amazon, y también acaba de sacar un libro nuevo que yo todavía no lo tengo, que se lo voy a pedir al pastor para que me lo regale. Ya se agotó ese, así se que no agotó, puedo ya, que se llama Discipulado. Discípulos. Discípulos, perdón. Habla de discipulado, pero se llama Discípulos. Así que en Amazon pueden encontrar estos libros. Yo voy a empezar a estudiar entonces ahora el libro del Pastor Barrios. Todavía no está disponible para Sudamérica, pastor, pero esperamos que... no está disponible para Sudamérica. Digo, yo no sé, estoy sí, preguntando. creo, está en Amazon. Sí, está en Amazon también para Sudamérica también. Sí, ok, muy bien. Sí. Entonces lo pueden buscar en Amazon. Este libro se llama Las cosas que deben suceder pronto y habla de lo que estamos estudiando aquí también para poder aprender un poco más. Así que yo también voy a estudiarlo. Pastor, entonces yo creo que ya estamos cerrando. Antes de cerrar el programa, estamos teniendo un grupo de amigos de Forest City que son de distintos lugares del mundo y queremos mandarles información, que ustedes estén en contacto con nosotros, con nuestra iglesia. Pueden registrarse en Iglesia FC de Forest City, iglesiafc.com/info. iglesiafc.com/info, y si ustedes ponen toda su información ahí, entonces estaremos mandándole informaciones periódicas de nuestros programas, también WhatsApp, también estaremos en contacto con ustedes, así que los invitamos a inscribirse iglesiafc.com/info. Y si nos estás viendo por YouTube, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Ahí arribita en YouTube dice suscribirse, subscribe. Así que hágale una suscripción a nuestro canal. Cada vez que tengamos un programa o subamos un video, vas entonces a recibir una notificación. Y si estás en Facebook, entonces dale un me gusta o un like a nuestra página también, para que cada vez que tengamos programas puedas recibir una notificación. Y como dijo el pastor también, comparte este programa, hazle un share para que también otras personas puedan estar en contacto con nosotros y estudiar juntos la palabra de Dios. Pastor. Sí, una cosita, hay gente que quizás se inscribió ya, dice, todavía no me llegó información, ahora estamos formando la base de datos, en unas 2 o 3 semanas vamos a empezar a mandar información, ahora simplemente estamos buscando los datos. Pero entonces, vamos entonces a tener una palabra de oración, ¿qué les parece? Vamos a inclinar nuestros rostros. Querido Señor, gracias por tu palabra, gracias por el Apocalipsis, gracias porque no nos has dejado, Señor, en incertidumbre. Tú nos has mostrado y nos muestras el camino desde aquí hasta la segunda venida de Cristo. Señor, te pido que todos podamos crecer en este conocimiento, pero que no sea un conocimiento intelectual. Te pido que nos podamos unir en el Espíritu, que podamos ser todos parte de ese pueblo final. Te quiero pedir especialmente por esa persona que hoy está escuchando allí atrás de las cámaras, Señor, desde su casa, en su computadora o desde su teléfono. Te quiero pedir, Señor, esa persona que siente culpa, esa persona que siente que su vida no tiene sentido. Te pido, Señor, que hoy pueda entender de que tú lo conectaste con este programa porque tú le quieres decir que tú lo has elegido para ser parte de este pueblo final. Que hay una sangre poderosa que es la vida de Cristo, la sangre de Cristo que perdona todos los pecados, Señor, y que nos da sentido de eternidad en nuestra vida. Te pido, Señor, que la persona que está allí atrás, que no sé quién es, que pueda creer eso. Te pido que podamos creerlo todos los que ya tenemos cierto conocimiento bíblico, que estemos dispuestos a derribar todos nuestros prejuicios para entrar en el plan que tú nos muestras, Señor. Gracias, Señor, por contestarnos. Te pido que nos podamos volver a ver nuevamente el miércoles que viene para seguir profundizando en este libro excepcional que tú nos dejaste a través del apóstol Juan. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos, pidiéndote protección por todas las personas, Señor, que están sufriendo en este momento. Pedimos sanidad sobre aquellos que están sufriendo del virus, del coronavirus, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a levantar nuestra vista por sobre las circunstancias y a mirar a Jesucristo. Y a través de Él tener seguridad y saber, Señor, que contigo estamos seguros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en su nombre. Amén. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos la semana que viene.